Hoy entonces leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, libro primero. 11. Una restricción. Muy cerca estaría de engañarse quien de aquí dedujera que Monseñor Bienvenido era un obispo filósofo o un cura patriotero. Su encuentro, lo que casi pudiera llamarse su conjunción con el convencional G, le causó una especie de admiración que le hizo más humilde todavía, pero no pasó de aquí. Aunque Monseñor Bienvenido nunca había sido, ni mucho menos, hombre político, tal vez es, tal vez es esta la ocasión de indicar, muy a la ligera, cuál fue su actitud en los acontecimientos de entonces, suponiendo que Monseñor Bienvenido pensara alguna vez en tener una actitud. Remontémonos algunos años atrás. Poco tiempo después de la elevación del señor Myriel a episcopado, el emperador le hizo barón del imperio, al mismo tiempo que a muchos otros obispos. Sucedió la prisión del Papa, como es sabido, en la noche de 5 al 6 de julio de 1809. Y en esta ocasión, Monseñor Myriel, disculpa, Monseñor Myriel fue llamado por Napoleón al sínodo de los obispos de Francia y de Italia convocados en París. El sínodo se celebró en Nuestra Señora, reuniéndose por primera vez el 15 de julio de 1811, bajo la presidencia del cardenal Fesch, y Monseñor Myriel fue uno de los 95 obispos que acudieron, pero solo asistió a una sección y a 3 o 4 conferencias particulares. Obispo de una diócesis montañesa, viviendo tan cerca de la naturaleza, en la rusticidad y en la desnudez, parecía como que aportaba entre aquellos eminentes personajes ideas que cambiaban la temperatura de la asamblea. Volvióse muy pronto a D. Preguntáronle sobre aquella súbita vuelta, y contestó: les molestaba, entrábales por mí el aire de fuera y les causaba el efecto de una puerta abierta. Otra vez dijo: ¿qué queréis? Aquellos monseñores son príncipes, y yo no soy más que un pobre obispo plebeyo. El hecho es que había disgustado. Entre otras cosas extrañas, se le había escapado decir una noche, hallándose en casa de uno de sus colegas más calificados: qué hermosos relojes, qué hermosas alfombras, qué lujosas libreas. Debes de ser todo eso altamente importuno. Oh, no quisiera tener todas esas superfluidades, porque me parecería que me gritaban continuamente al oído: hay personas que tienen hambre, hay personas que tienen frío, hay pobres, hay muchos pobres. Digámoslo, aunque de paso, no sería un odio inteligente el odio al lujo, porque implicaría el odio a las artes. Sin embargo, en los hombres de iglesia, fuera de la representación y las ceremonias, el lujo es una falta. Parece revelar hábitos poco caritativos. Un sacerdote opulento es un contrasentido. El sacerdote debe mantenerse cerca de los pobres. ¿Puede nadie estarse rozando día y noche con todas las miserias, con todas las desgracias, con todos los infortunios, con todas las indigencias, sin llevar sobre sí mismo un poco de esa santa miseria, como el polvo del trabajo? ¿Puede imaginarse un hombre que esté cerca de un brasero y que no sienta calor? ¿Hay un obrero que trabaja sin descanso en una fragua y no tenga ni un cabello quemado, ni una uña ennegrecida, ni una gota de sudor, ni una mota de ceniza en el rostro? La primera prueba de caridad en el sacerdote, en el obispo sobre todo, es la pobreza. Esto sin duda era lo que opinaba su ilustrísima, el obispo de D. No por esto debe creerse que participara sobre ciertos puntos delicados de los que llamaremos las ideas del siglo. Mezclábase muy poco en las disputas teológicas del momento.
y guardaba silencio sobre las cuestiones en las que están comprometidos el Estado y la Iglesia. Pero, si se lo hubiese premiado, parécenos que más bien se hubiera hallado ultramontano que galicano. Como hacemos un retrato y nada queremos ocultar, nos vemos obligados a decir que fue glacial para Napoleón cuando declinó. Desde 1813 se adhirió o dio su aprobación a todas las manifestaciones hostiles al emperador. No quiso verlo cuando pasó de vuelta a la isla de Elba y se abstuvo de mandar en su diócesis que se hicieran las rogativas públicas por el emperador durante los 100 días. Además de su hermana, señorita Baptistina, tenía 2 hermanos, el uno general, el otro prefecto. A entrambos les escribía con frecuencia. Fue riguroso con el primero, porque estando encargado de un mando en Provenza, en la época del desembarco en Cannes, se puso a la cabeza de 1.200 hombres y persiguió al emperador como si le quisiera dejar escapar. Su correspondencia continuó más afectuosa con su otro hermano, antiguo prefecto, hombre bueno y digno, que vivía en París retirado, en una casa de la calle de Cassette. Monseñor Bienvenido tuvo, pues, también su hora de espíritu de partido, su hora de amargura, su nube. La sombra de las pasiones del momento se proyectó sobre aquel alma grande y afable, únicamente ocupada en las cosas eternas. En verdad, semejante hombre hubiera merecido no tener opiniones políticas. No hay que interpretar mal nuestro pensamiento. No confundamos lo que se llama opiniones políticas con la gran aspiración al progreso, con la sublime fe patriótica que en nuestros días debe ser y constituir el fondo de toda inteligencia generosa. Sin profundizar cuestiones que solo tocan indirectamente al asunto de este libro, decimos simplemente esto. Hubiera sido hermoso que Monseñor Bienvenido no hubiese sido realista, que su mirada no se hubiera separado un solo instante de esa contemplación serena en que se ven irradiar distintamente por encima de las facciones y de los odios de este mundo, por encima del vaivén tempestuoso de las cosas humanas. Esas 3 puras luces, la verdad, la justicia, la caridad. Aun conviniendo en que Dios no había creado a Monseñor Bienvenido para cargos políticos, hubiéramos comprendido y admirado en él la protesta en nombre del derecho y de la libertad, la oposición altiva, la resistencia peligrosa y justa a Napoleón omnipotente. Pero lo que nos agrada respecto de los que suben, nos disgusta respecto de los que bajan. No gusta el combate mientras en él hay peligro, y en todo caso solo los combatientes de la primera hora tienen derecho a ser los exterminadores de la última. Quien no ha sido obstinado acusador durante la prosperidad debe callarse ante el derrumbamiento. El denunciador del éxito es el solo legítimo justiciero de la caída. Por lo que a nosotros toca, cuando la providencia se mezcla en el asunto y hiere, dejamos hacer. Los sucesos de 1812 comienzan a desarmarnos. En 1813, la cobarde ruptura del silencio de aquel cuerpo legislativo, envalentonado por las catástrofes, debía indignar y era una falta de aplaudirla. En 1814, entre aquellos mariscales que hacían traición, ante aquel Senado que pasaba de un fango a otro, insultando después de haber divinizado, ante aquella idolatría que volvía la espalda y escupía al ídolo, era un deber volver a cabeza y apartarse la vista. En 1815, cuando se cernían en el aire los supremos desastres, cuando Francia sentía el misterioso estremecimiento de su siniestra proximidad, cuando ya vagamente se podía distinguir a Waterloo abierto entre Napoleón, las doloridas aclamaciones del ejército y del pueblo al condenado del destino, nada tenían de risibles. Y prescindiendo del déspota, un corazón como el obispo de D.
No hubiera debido desconocer lo que había de augusto y de conmovedor en el estrecho abrazo de una gran nación y de un gran hombre, dado y recibido al borde del abismo. Fuera de esto, era y fue el obispo de D en todo, justo, verdadero, equitativo, inteligente, humilde y digno, benéfico y benévolo, que es una especie de beneficencia también. Era un sacerdote, un sabio y un hombre, pero debe decirse, aun en esta opinión política que acabamos de reprocharle y que estamos dispuestos a jugar casi siempre con severidad, era tolerante y fácil, tal vez más que los mismos que le censuramos. El portero de la casa ayuntamiento había sido colocado en aquel puesto por el emperador. Era un antiguo sargento de la vieja guardia, legionario de Austerlitz, más bonapartista que el águila. Aquel pobre diablo dejaba escapar a cada momento y sin reflexión palabras que las leyes de entonces calificaban de dichos sediciosos. Desde que el perfil imperial había desaparecido de la Legión de Honor, nunca se vestía con arreglo a ordenanza, como él decía, a fin de no tener que ponerse su cruz. Había quitado por sí mismo devotamente la efigie imperial de la cruz de Napoleón. Le había, disculpe, a fin de no tener que ponerse su cruz. Había quitado por sí mismo devotamente la efigie imperial de la cruz que Napoleón le había dado, lo cual había causado un agujero en la condecoración, que no quiso tapar con nada. Antes morir, decía, que llevar sobre mi corazón los 3 sapos. Burlábase en alta voz de Luis décimo, décimo 18, Luis XVIII. Viejo gostoso, decía, con calzones de inglés, váyase a Prusia con su escorzonera. Considerándose feliz por poder reunir en una misma imprecación las dos cosas que más cordialmente aborrecía, Prusia e Inglaterra. Por fin tanto hizo que perdió su empleo, quedóse sin pan en medio de la calle con su mujer y sus hijos. El obispo le llamó, le riñó con dulzura y le nombró portero de la catedral. En 9 años, a fuerza de santas acciones y de afables modales, Monseñor Bienvenido había llenado la ciudad de una especie de veneración tierna y filial. Hasta su conducta respecto a Napoleón fue aceptada y como tácitamente perdonada por el pueblo, bueno y débil rebaño que adoraba a su emperador, pero que amaba a su obispo. 12. Soledad de Monseñor Bienvenido. Hay casi siempre alrededor de un obispo una turba de cleriguillos, como alrededor de un general hay una bandada de oficiales. Estos son los que el bueno y sencillo San Francisco de Sales llama, no sé dónde, curas boquirrubios. Toda carrera tiene sus aspirantes, que naturalmente forman el séquito de los que han llegado a su término. No hay poder que no tenga su corte. Los buscadores del porvenir hormiguean en derredor del presente espléndido. Toda metrópoli tiene su estado mayor. Todo obispo, un poco influyente, lleva en pos de sí una nube de querubines seminaristas que hacen la ronda y conservan el orden en el palacio episcopal y montan la guardia a la sonrisa de su ilustrísimo. Agradar a su obispo es poner el pie en el estribo para un subdiaconado. Es menester andar el camino. El apostolado no desdeña las canonjías. Así como en otros ramos hay cargos pingües, en la iglesia hay buenas mitras. Estas las desempeñan obispos que están bien con la corte, ricos, con rentas, hábiles, aceptados por el mundo, que sin duda saben orar, pero que también saben solicitar, poco escrupulosos de que toda una diócesis haga antesala a su persona, lazos de unión entre la sacristía y la diplomacia, más bien clérigos que sacerdotes, más bien prelados que obispos. Feliz de aquel que a ellos se aproxima. Como son gente de crédito, hacen llover en torno suyo sobre los servidores solícitos y los favoritos, y sobre toda esa juventud que sabe agradar, los buenos curatos, las prebendas, los arcedianatos, las capellanías y las canonjías.
mientras llegan las dignidades episcopales. Al avanzar, ellos mismos hacen progresar a sus satélites. Es cada uno de ellos todo un sistema solar en marcha. Su esplendor irradia sobre su séquito. Su prosperidad se distribuye entre sus pañaguados en buenas promociones y buenos ascensos. Cuando mayor es la diócesis del patrono, mayor es el curato del favorito. Y luego a Roma por todo. Un obispo que sabe llegar a ser arzobispo, un arzobispo que sabe alzarse a cardenal, os lleva como conclavista. Entráis en la rota, tenéis el palio, os veis hecho auditor, camarero, monseñor. Después de la ilustrísima a la eminencia no hay más que un paso, y entre la eminencia y la santidad no hay más que el humo de un escrutinio. Todo bonete puede soñar con la tiara. El sacerdote es en nuestros días el único hombre que puede regularmente llegar a ser rey. ¿Y qué rey? El rey supremo. Así que semillero de aspirantes en un seminario, que de niños de coro rubicundos, que de jóvenes presbíteros llevan en la cabeza del cántaro de la lechera, que fácilmente la ambición se oculta bajo el nombre de vocación de buena fe, tal vez, y engañándose a sí misma, cándida como es. Monseñor Bienvenido, humilde, pobre, particular, no se encontraba entre las buenas mitras. Era esto visible en la completa ausencia de clérigos jóvenes que se notaban en torno suyo. Ya se ha visto que en París no había petado, ni un solo porvenir pensaba apoyarse en el solitario anciano, ni una ambición en flor cometía la locura del cobijarse bajo su sombra. Sus canónigos y sus vicarios eran buenos viejos como él también un poco plebeyos, encerrados con él en aquella diócesis sin salida al cardenalato, y que se parecían a su obispo con las diferencias de que ellos eran finitos y él era cabal. Se comprendía tan perfectamente la imposibilidad de medrar cerca de Monseñor Bienvenido que apenas salían del seminario los jóvenes, tonsurados y ordenados por él, se hacían recomendar a los obispos de Aix o de Auch y se marchaban a escape por el cabo. No es necesario repetirlo. Todo el mundo quiere que le den la mano. Un santo que vive en un exceso de abnegación es una vecindad peligrosa. Podría muy bien comunicar por contagio una pobreza incurable, las anquilosis de las articulaciones útiles al adelantamiento y, en suma, más desprendimiento del que se quiere tener. Por eso se huye de esa virtud sarnosa. De aquí el aislamiento del Monseñor Bienvenido. Vivimos en una sociedad sombría, medrar. Tal es la enseñanza que gota a gota cae de la corrupción a plomo sobre nosotros. Dicho sea de paso, el éxito de una cosa bastante fea, su falso parecido con el mérito engaña a los hombres de tal modo que para la multitud el triunfo tiene casi el mismo rostro que la superioridad. El éxito es compañero del talento, tiene una víctima a quien engaña y es la historia. Juvenal y Tácito son los únicos que de él murmuran. En nuestros días ha entrado de sirviente en casa de éxito una filosofía casi oficial, que lleva la librera de su amo y hace el oficio de lacayo en la antesala. Medrad. Esta es la teoría. Prosperidad supone capacidad. Ganada la lotería y sois un hombre hábil. Quien medra es venerado. Naced de pie. Todo consiste en esto. Aprovechad la ocasión de medrar y tenéis lo demás. Sed afortunado y os creerán grande. Fuera de 5 o 6 excepciones inmensas que son del orgullo y la luz de un siglo, la admiración contemporánea no es sino miopía. Se toma el similor por el oro. No importa que uno sea advenedizo si llega su objeto el primero. El vulgo es un viejo narciso que se adora a sí mismo y que aplaude todo lo vulgar.
esa facultad enorme por la cual un hombre es Moisés, Esquilo, Dante, Miguel Ángel o Napoleón. La multitud la concede por unanimidad y por aclamación a quien alcanza su fin, sea en lo que quiera, que un notario se transforme en diputado, que un falso Corneille haga el tiridates, que un eunuco llegue a poseer un harén, que un militar adocenado gane por casualidad la batalla decisiva de una época, que un boticario invente las suelas del cartón para el ejército de Sambre et Meuse y adquiera con el cartón vendido por suela 400.000 libras de renta, que un buhonero se case con la usura y tenga de ella por hijos 7 u 8 millones de francos, que un predicador gerundiano llegue a ser obispo, que un mayordomo de una buena casa al salir del servicio se haga ministro de Hacienda. No importa. Los hombres llaman a esto genio, los mismos que llaman belleza a la figura de Mosquetón y majestad a la tiesura de Claudio. Confunde con las constelaciones del firmamento las huellas estrelladas que dejan en el cieno blanco de un lodazal las patas de los gansos.